Concluyó un año de esfuerzos y resultados en la cultura cubana. Hoy repasamos algunos momentos significativos de la creación artística y literaria en 2022. Saludos desde La Habana. Es lunes 2 de enero de 2023, jornada en que los cubanos continuamos celebrando el aniversario 64 del triunfo de la Revolución Cubana y ya iniciamos la primera emisión de este año del noticiero cultural de la televisión cubana. El 2022 fue un periodo intenso de trabajo y también de resultados para la cultura cubana. La existencia de un pujante movimiento creativo integrado por escritores y artistas de varias generaciones y la labor sistemática de las instituciones culturales han permitido que nuestro pueblo pudiera disfrutar en espacios diversos de la geografía nacional de buena parte de lo mejor de la producción artística y literaria del país. Nuestro equipo de trabajo ha preparado para las emisiones de esta semana un resumen por manifestaciones, instituciones y territorios de algunos de los momentos más importantes de la actividad cultural del año 2022, que seguro usted conoció en primicia en nuestras emisiones de diciembre, que hoy comenzamos a recordar a manera de preámbulo de las transmisiones del noticiero cultural en 2023. Comenzamos nuestro recorrido acercándonos a la actividad del libro y la literatura, que tuvo un momento especial en la Feria Internacional del Libro Cuba 2022. Sobre este y otros acontecimientos y especialmente sobre sus protagonistas, conocemos por intermedio del periodista Leandris Noa. Tras 2 años impactados por la pandemia de la COVID-19, el panorama literario retomó sus actividades presenciales en el 2022. El Instituto Cubano del Libro, a fin de contribuir a fomentar tanto en el público como en sus instituciones una imagen del libro y la literatura enmarcada en los valores de la identidad nacional, desarrolló varias de sus propuestas. Entre ellas resalta la Feria Internacional del Libro de La Habana, celebrada del 20 al 30 de abril en la Fortaleza San Carlos de la Cabaña y en diversos espacios de la capital. Esta vez el evento más popular de la cultura cubana y que puso a disposición más de 900 novedades literarias recibió a México como país invitado de honor y estuvo dedicado al Premio Nacional de Literatura Luis Álvarez y al Premio de Ciencias Sociales Alberto Prieto. Luego la Fiesta de las Letras viajó a las provincias e incluyó conversatorios, encuentros con autores, presentaciones de títulos, entre otras opciones. Las lecturas de verano también marcaron el periodo con diferentes atractivos en parques, comunidades y plazas, en tanto el espacio El Libro del Mes ganó protagonismo a partir de la entrega de ejemplares para ser promovidos en sitios de amplia audiencia. Más allá de su presentación en el espacio habitual de la calle de Madera del Centro Histórico de La Habana, llegó a escuelas, centros laborales y comunidades con comentarios que fomentan la lectura. Otra de las motivaciones fue el centenario de Jesús Horta Ruiz. Para el homenaje se diseñaron eventos teóricos, entrevistas a escritores conocedores de la obra del indio Naborí y presentaciones de textos. Por su parte, el Festival Universitario del Libro y la Lectura se desarrolló en los centros de educación superior, mediante el cual se promovieron espacios culturales y el hábito de la lectura a partir de disímiles propuestas artísticas. El encuentro, que rindió tributo a Nicolás Guillén en el aniversario 120 de su natalicio, sigue siendo una plataforma que deviene punto de intercambio entre autores y lectores. Al quehacer literario en Cuba durante el 2022 se sumaron las jornadas Leer la Historia y Por el Triunfo de la Revolución, ambas coordinadas por librerías, bibliotecas y las casas de cultura. Leandris Noa Fáez, Noticiero Cultural. La Biblioteca Nacional de Cuba José Martí celebró en 2022 su aniversario 121. Múltiples fueron las acciones de promoción cultural desarrolladas por esa emblemática institución junto al sistema de bibliotecas de todo el país. A las principales acciones realizadas en el año que concluyó nos acerca la colega Elindrix. El 2022 inició en la Biblioteca Nacional de Cuba José Martí con las celebraciones por el aniversario 169 del natalicio de José Martí, que marcó el camino cultural hacia la conmemoración en 2023 de los 170 años del apóstol.
Un nuevo encuentro habitual abrió sus puertas a personas interesadas en conocer las funciones, usos y formas de inscripción de la institución, sus características y tesoros bibliográficos, titulado Biblioteca Abierta. Este espacio incluyó visitas guiadas a salas y colecciones, torneos de Scrabble y ajedrez, una programación artística y cultural, actividades infantiles y encuentros profesionales. La Biblioteca Nacional fue también merecedora de la Orden Carlos J. Finlay, y durante el 2022 se llevaron a cabo en el Teatro Hart las grabaciones del proyecto Archivo de Voces para fomentar la creación de un registro de las voces poéticas cubanas más sobresalientes. En febrero, la doctora Araceli García Carranza, una de las más ilustres bibliógrafas cubanas, celebró sus 60 años en la institución. La Fundación Fernando Ortiz le otorgó el Premio Catauro 2022 durante la Feria Internacional del Libro y en octubre fue condecorada con la Orden Félix Varela de primer grado. Los especialistas de la Sala Infantil y Juvenil Eliseo Diego desarrollaron acciones a lo largo de todo 2022 para promover la lectura con encuentros con escritores, los talleres, actividades comunitarias, los encuentros con alumnos de escuelas cercanas y otras acciones diseñadas junto a la Sala Circulante María Teresa Freire de Andrade. La biblioteca retomó su programa de acciones en las comunidades e iniciativas como Tu Biblioteca en la Comunidad llegaron a escuelas, círculos infantiles e instituciones de municipios de la capital cubana. Y abril inundó a la institución con la edición 30 de la Feria Internacional del Libro de La Habana. Los espacios de presentaciones de libros se realizaron a lo largo de todo el año en la biblioteca. Algunos volúmenes fueron presentados en los espacios habituales que convocan a importantes especialistas de temas diversos para dictar conferencias o realizar intervenciones acerca de la literatura, historia, bibliotecnología, investigación, entre otros aspectos relacionados con el arte, la cultura, la promoción de lectura y el quehacer de nuestras instituciones. El 7 de junio es motivo de celebración para todos los bibliotecarios cubanos. Ese día coincide con el natalicio del bibliógrafo Antonio Bachiller y Morales, quien fue recordado especialmente en 2022 a propósito del aniversario 210 de su nacimiento. En el séptimo mes del año se dieron a conocer dos convocatorias, una de ellas la cuarta jornada científico-bibliotecaria que se celebró en octubre y la otra correspondiente al tercer encuentro internacional Preservación del Patrimonio Documental, Experiencias y Desafíos que se desarrollará en septiembre de 2023. Julio y agosto trajeron el ambiente del verano a la biblioteca, que diseñó una programación especial. Al centenario de Jesús Horta Ruiz, el indio Naborí, estuvo dedicada la programación cultural del mes de septiembre. En la séptima edición de Biblioteca Abierta rememoraron al gran poeta cubano en un encuentro con su principal estudioso, Virgilio López Lemus, y el escritor Fidel Horta. También fueron presentadas por Ediciones Matanzas varias publicaciones relacionadas con Cintio Vitier, lo que significó la culminación de la conmemoración del centenario del ilustre intelectual cubano. La Galería El Reino de este Mundo acogió la exposición Expansión 14 Resonancias del Arte Contemporáneo Chino. La muestra celebró el aniversario 62 de las relaciones diplomáticas entre China y Cuba. Los 121 años de la Biblioteca Nacional de Cuba fueron festejados en octubre con un programa cultural que además se insertó en la Jornada por la Cultura Cubana. Marcaron los pasos de la vida cultural en el mes de noviembre efemérides relacionadas con el 6º aniversario de la desaparición física del comandante en jefe Fidel Castro, los 50 años del movimiento de la nueva trova cubana, los 60 de la creación de las escuelas de arte en Cuba y el centenario del escritor portugués José Saramago. También se inauguró la exposición Soñar Despierto, dedicada al aniversario 60 de la Escuela Nacional de Arte. La biblioteca también se convirtió en un escenario para la nueva trova cubana, donde se dieron cita a amigos y familiares de Vicente Feliú, homenajeado con el concierto No sé quedarme, canciones de Vicente, en el Teatro Hart, uno de los últimos escenarios donde cantó. Otro momento memorable fue la presentación del disco Hay muchos modos de jugar, poemas de Luis Rogelio Nogueras, musicalizados por Joel Espinosa. Los últimos meses del año fueron testigos de varias acciones culturales organizadas de conjunto con sedes diplomáticas en La Habana. Importantes acuerdos de colaboración en el 2022 han definido también la proyección internacional de la biblioteca para el futuro.
cerró el año 2022 la exposición Génesis de las Manchas del bayamés Railben Freeman y un concierto a piano de Gerardo Alfonso. Elin Drix, Noticiero Cultural. En este 2023, Cuba conmemora el aniversario 170 del nacimiento del más universal de los cubanos, José Martí. A la labor de las instituciones martianas durante el 2022 nos acerca el colega Yuris Nórido en el siguiente resumen. En enero, durante el acto central por el aniversario 169 del nacimiento del héroe nacional, se dio lectura al llamamiento a propósito del inicio de la jornada por el aniversario 170 del natalicio de José Martí, que se cumplirá en enero de 2023. En el Memorial José Martí fue inaugurada una exposición colectiva de arte en homenaje al apóstol y al aniversario 26 de ese emblemático centro cultural. En febrero, los investigadores del Centro de Estudios Martianos, Caridad Atencio, Ibrahim Hidalgo Paz y Pedro Pablo Rodríguez López, fueron condecorados con el sello 60 aniversario de la Unión de Escritores de Cuba. El 7 de abril, en un acto en el Memorial, tuvo lugar la celebración por el aniversario 25 de la Oficina del Programa Martiano, una institución que se dedica al estudio y difusión del legado del héroe nacional de Cuba. En mayo, durante el coloquio internacional Partido Revolucionario Cubano, Guerra y Revolución, se dio a conocer la convocatoria al encuentro José Martí, un hombre de todos los tiempos, que se celebrará en el mes de mayo de 2023. El Centro de Estudios Martianos rindió tributo al profesor Jorge Juan Lozano, estudioso y promotor de la obra de José Martí, asesor de la oficina del programa martiano, quien falleció el 20 de mayo. En junio fue la despedida de una martiana ejemplar, la poeta y ensayista Fina García Marrús, fallecida en La Habana. En el Centro de Estudios Martianos se realizaron las ceremonias de honra fúnebres a la investigadora, quien junto a su esposo Cintio Vitier fuera parte y espíritu del equipo fundador de esa institución cultural. En julio, el Centro de Estudios Martianos celebró su aniversario 45. La institución ratificó su condición de entidad esencial de la cultura y la historia de Cuba, demostrada a partir de la cientificidad de sus aportes en el estudio de la vida, la obra y la interpretación del pensamiento del apóstol José Martí. Varios integrantes de ese equipo recibieron distinciones. La exposición El máximo apóstol de nuestras libertades, José Martí en Emilio Roy, inaugurada en agosto en el Palacio de Lombillo, resaltó el vínculo entre el héroe nacional de Cuba y el primer historiador de La Habana. El 23 de septiembre, durante el homenaje tributado al escritor e investigador Cintio Vitier por el aniversario 101 de su nacimiento, fueron dados a conocer los resultados del Premio de la Crítica Martiana Cintio Vitier 2022. El 3 de octubre, después del paso del huracán Ian por el occidente del país, las instituciones martianas hicieron pública una declaración en la que afirmaron: es hora de pensar en el trabajo creador para restañar las heridas y compensar las pérdidas de los damnificados. Es hora del mensaje afectuoso, esperanzador, optimista, que cada martiano ponga manos a la obra y aporte en la medida de las posibilidades de cada cual. La solidaridad humana y la generosidad son parte de nuestra idiosincrasia, de nuestro día a día. En diciembre, el Centro de Estudios Martianos convocó al coloquio internacional híbrido José Martí, un hombre de todos los tiempos, que se celebrará entre el 10 y el 12 de mayo de 2023. La Pontificia Universidad Antonianum acogió la conferencia José Martí y el equilibrio del mundo, a cargo del catedrático Eduardo Torres Cuevas, organizada en coordinación con la Embajada de Cuba ante la Santa Sede. Instituciones martianas en 2022, un resumen para el Noticiero Cultural. Y ya es tiempo de hacer una primera pausa en esta emisión de 2023 del Noticiero Cultural para cumplir con nuestros compromisos promocionales. Al regreso continuamos acercándoles a los principales sucesos culturales del año que concluyó.
Santiago de Cuba, la ciudad más caribeña de nuestro país, tuvo una intensa agenda cultural durante el año 2022. La colega Karina Sotomayor nos propone ahora una mirada a sucesos y protagonistas. Cumplió Santiago 5 siglos de ser declarada ciudad y su plaza cultural aprovechó saberes e iniciativas en dirección al beneficio de esta parte del oriente cubano. El 2022 se vio como el batir de alas de una villa espléndida en potencialidades relacionadas a la música, la historia, la investigación, las artes visuales, la literatura, el trabajo comunitario y la cultura popular tradicional. La fiesta literaria santiaguera tuvo este año una estrategia diferente. Se demostró la integración de las instituciones culturales de la provincia cuando se abrazó un programa diverso en locaciones y actividades. Como acierto, la edición se dedicó a los escritores Reinaldo García Blanco, Premio Casa de las Américas, y a Francisco León Estrada, investigador literario y promotor. Con la presentación del libro Revolución, la obra más hermosa de Raúl Castro Ruz, concluyó la edición 30 de la edición internacional. Complaciendo una de las urgencias de esta plaza, se activó el movimiento de los salones de las artes plásticas con el desarrollo de la tercera edición de Sonría Compay, Santiago Artes Visuales Experimentación, el de arte contemporáneo René Valdés Cedeño, el Jai Matamoros y el de artes visuales y experimentación conocido como SEI. En este 2022 volvió la Serpiente del Caribe a evolucionar por las principales calles de Santiago. Delegaciones de más de una decena de países acompañaron a esta ciudad caribeña en una convocatoria que abrazó a la Casa del Caribe por sus 40 años. Se entregó el Premio Internacional de la Fiesta a los científicos cubanos y se reconoció al Grupo Estudio Teatral Macubá, a la Tumba Francesa La Caridad de Oriente y al Septeto Turquino, fibras de la resistencia cultural que hoy tiene esta tierra como riquezas. En este año se habló del festival como evento híbrido y se distinguió esta capacidad de manejar las potencialidades de los encuentros en vivo y las interacciones en las redes sociales. Fue un éxito el primer encuentro regional de presidentes de las artes escénicas con acciones de superación, intercambios y ponencias. En el encuentro se aprobaron ideas para la promoción de autores, editoriales y publicaciones relacionadas con lo escénico y el fortalecimiento de los centros de investigación y documentación del Oriente cubano. Santiago recibió a la compañía Teatro del Viento y el ambiente se preparó para el Festival Máscara de Caoba que volvió este año a la modalidad presencial. La mayor actividad se localizó en las comunidades. La idea fue reforzar el vínculo de los teatristas con el público. El estreno del documental Meneses, Alma del Teatro Santiaguero, hizo justicia a uno de los artistas más reales en Cuba. Macubá, por sus 30 años, le dedicó a esta plaza cultural estrenos de obras como Somos Mujeres, Ño Pompa, lideró talleres y reconocimientos a fundadores. A 7 años de su última visita a esta ciudad, regresó el Ballet Nacional con uno de los clásicos de un repertorio de 700 piezas. En el Teatro Heredia y en ocasión de la presentación de Copelia, se entregó a esta compañía la distinción Escudo de la Ciudad. Como experiencias, Santiago cuenta que por vez primera el Circuba le tuvo como anfitrión. En esta edición 18 se entregó el escudo de la provincia al Circo Nacional de Cuba. El experimento, que fue válido, hizo repensar a los organizadores a escoger otros escenarios del país para realizar el festival de 2023. Una alegría más para Santiago fue el premio al Mago Gascó. Por su entrega absoluta al arte circense, el santiaguero Manuel Romero Gascó recibió el Premio Nacional de Circo 2022. El artista, poseedor de talento y humildad a partes iguales, dedicó este reconocimiento a maestros como Alberto Puyals, José Álvarez Aira y otros artistas que moldearon su profesión. La filial de la Unión de Escritores y Artistas UNIAC desarrolló el concurso dedicado al padre de la novela radial en Cuba en ocasión del aniversario 130 de su natalicio. La 12ª edición del Félix B. Cañet fue reverencia al centenario de la radio cubana. De la UNIAC también se comenta sobre la excelente organización de la segunda edición
del evento 1912 en la memoria, encuentro en el que se ofrecieron detalles sobre el desarrollo del primer monumento dedicado a José Antonio Aponte en Cuba. La edición 32 del taller y concurso Antonio Yoga también se ofreció al centenario de la radio cubana. Debatieron sobre la crítica y la promoción cultural y se determinó que la edición del año próximo se dedicará a la realización de podcast. Este fue un año de alianzas. Estudios Siboney de Legrén junto a la Casa del Caribe llevó adelante un proyecto para documentar sonoridades de los grupos portadores. El estudio con la puesta en marcha de la nueva consola, entre otros avances tecnológicos, favoreció el trabajo de músicos y especialistas de la región. Siboney acompañó a Santiago Ciudad Creativa Musical en las acciones por el Día del Son Cubano, en los 128 años del natalicio de Miguel Matamoros y el centenario de Son de la Loma, uno de sus clásicos. Justo en el año de la declaratoria de Santiago como Ciudad Creativa Musical, se realizó el Festival Santiago Creativo 1.0. Se reflexionó sobre las industrias culturales sostenibles, las políticas públicas en alianza con la cultura y las colaboraciones de todos los gestores para impulsar al Santiago de Cuba. Para el 2023, la Plaza Cultural Santiaguera sostendrá ese batir de alas con el respaldo de un sólido patrimonio y la voluntad de todos sus hacedores. Carlos Fernández y Karina Sotomayor, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La provincia de Villa Clara también tuvo una intensa vida cultural durante 2022. Recordemos ahora algunos sucesos que signaron el pasado año al centro de Cuba a partir de la mirada de nuestra corresponsal Hilda Cárdenas Colledo. El año 2022 en Villa Clara inició bajo los cuidados e impacto de un rebrote pandémico. Sin embargo, la cultura sostuvo su visualidad de forma virtual, consolidando sus principales proyectos a través de la vanguardia artística, tanto de la UNIAT, que hizo entrega de su sello Aniversario 60, como de la Asociación Hermanos Saiz, que aún conmemoró el final del año de sus 35. En ambos casos, los proyectos y eventos artísticos signados por la calidad poco a poco recuperaron su rol presencial. La UNIAC, por ejemplo, hizo entrega en su sede del Premio Nacional de Cuento, del de Poesía y Beca Ciudad del Che y del Santa Mariare para los medios audiovisuales, este último realizado en Caibarien festejando el centenario de la radio cubana. A ello sumó el sistemático trabajo de promoción de la plástica villaclareña, con diversas exposiciones en Arche Galería. Por otra parte, la Asociación Hermanos Saiz se creció en la organización y ejecución de sus principales proyectos de creación. Hizo los eventos nacionales a tempo con Caturla, el Festival de la Trova Longina, el Encuentro Hispanoamericano de Escritores, el Festival de Rock Ciudad Metal, el Rodando Fantasías de la Red Cámara Chica, además de la Cruzada Artístico-Literaria y del Proyecto Montessori, estos últimos con una representación de todas las manifestaciones del arte, actuando en las comunidades más apartadas de la provincia. También los jóvenes protagonizaron el Festival de Hip Hop, que tuvo el apoyo del movimiento santaclareño de poetas y repentistas. Es digno destacar la presencia de la jerarquía artística en la programación cultural de Villa Clara, diseñada por expertos, creadores y artistas, evidenciando sus resultados a través de eventos como Mejunje Teatral, Feria del Libro, Fiesta de la Danza, Exuberarte, dedicado a la moda artesanal cubana, y también por medio de jornadas especiales y proyectos durante el verano por el Día de la Cultura Cubana y dentro de la jornada Triunfo. Aquí sobresalen dos líneas fundamentales: el trabajo por proyectos culturales y la visita sistemática de los artistas a las comunidades en transformación. Por ello, la etapa veraniega fue un periodo de experimentación con diversos proyectos como Repartiendo Luz bajo el binomio del teatro y la música, Verano Teatral y Con los Brazos Abiertos, también Música para Vivirla, conciertos compartidos, De Donde Viene el Amor, todos con talentos profesionales del patio y otros importantes artistas invitados, quienes regalaban su arte a las comunidades más intrincadas.
A esto se sumaron 2 grandes espectáculos de inicio y cierre del verano, además de cursos, talleres y exposiciones en la etapa estival, y también los bailables, las fiestas populares, los recorridos patrimoniales por sitios y museos y la presencia del Circo Nacional de Cuba y de las brigadas artísticas del circo, quienes visitaron toda la provincia. La enseñanza artística durante el periodo 2022 ha distinguido sobremanera, pues consolida estrategias en el aprendizaje donde alumnos, profesores y familiares constituyen un núcleo común con altos resultados de proyectos, concursos, conciertos, festivales, junto a la visita de personalidades de la cultura cubanas y extranjeras a la escuela. Es importante significar la obra altruista y de solidaridad del proyecto sociocultural Santa Clara por la Vida, liderado por Ramón Silverio y un grupo de jóvenes artistas surgido dentro de la pandemia para apoyar al pueblo y activado durante los desastres del Hotel Saratoga, el supertanquero de Matanzas y el más reciente ciclón que afectó a Pinar del Río. Para el 2023, la cultura villaclareña enfoca su brújula de creación en el desempeño de eventos sustentables que en su propio diseño y ejecución generen ingresos para la cultura, además de lograr mayores alianzas, no solo con Artex, la Asociación de Artesanos y de Bibliotecarios, el Fondo Cubano de Bienes Culturales, la Unión de Historiadores, la Sociedad Cultural y la Brigada José Martí, también con otros proyectos y artistas que legitimen con su obra la presencia eficaz dentro del diseño de programación cultural del territorio, siempre bajo la mirada rectora de la vanguardia artística. Desde Villa Clara, Alfredo García e Hilda Cárdenas Conyedo para el Noticiero Cultural. Punto final. En la primera emisión del año 2023 del Noticiero Cultural de la Televisión Cubana le ofrecimos algunos de los momentos más significativos de la cultura cubana durante el año 2022. Gracias por acompañarnos también en este nuevo año. Nosotros, por supuesto, regresaremos mañana para seguir ofreciéndoles un resumen de lo acontecido en materia cultural en el año 2022. Hasta entonces me despido, como siempre, con un saludo desde La Habana.